Hola, en esta ocasión vamos a revisar el ejemplo 1 sobre el uso del registro de desplazamiento serial a paralelo. Como se menciona en este artículo, este registro de desplazamiento nos ayudará a ampliar pines en caso que nos quedemos cortos en nuestra placa Arduino. Para ejecutar este ejercicio, vamos a usar el registro de desplazamiento 74HC595. Este registro tiene una entrada en serie, salida en serie con el pin 9 y en paralelo de 8 bits y 3 estados. Ahora, para armar el circuito realizamos las siguientes conexiones. En la placa Arduino, el pin 11, que es el cable azul, lo conectamos al pin 14, que es el Serial Data Input. Luego, en la placa Arduino, el Digital pin 12, cable amarillo, lo conectamos al pin 11, que es el registro de entrada reloj. Finalmente, en la placa Arduino el Digital Pin 8, que es el cable verde, lo conectamos al registro de almacenamiento del reloj, al pin 12. Además, usaremos un condensador de 10 microfaradios y conectaremos las salidas 0 al 7 a las luces LED, usando siempre las resistencias a 470 ohmios. Finalmente, conectamos el positivo y tierra a nuestra placa Arduino. Listo, con eso tenemos nuestro circuito creado. A continuación, veamos el primer ejemplo. Este es un programa sencillo que inicializa el data pin, el clock pin y el latch pin. El data pin nos permite indicar el valor que puede ser 0 y 1. El clock pin es el registro de entrada del reloj que nos permitirá asignar el valor. Y el latch pin que nos permitirá almacenar el registro del reloj, es decir, aplicará los valores que hemos seteado previamente. Entonces, este ejercicio hace un bucle de 0 al 255 y va a prender las luces LED, las 8 luces LED, conforme avance el bucle con su equivalente en bits. Iniciará por 0, luego pasará al 1, luego 1, 0, 1, 1 y así sucesivamente en los valores binarios. Hace el valor binario de 255. Notemos que el latch pin lo pone en low para no mandar a aplicar nada. Luego la función shiftout desplaza un byte de datos, un bit a la vez. Esto nos permitirá convertir ese número entero en su valor binario. Finalmente, ponemos el latch pin en high, que nos permitirá aplicar el valor. Ahora, iniciamos la simulación y vemos cómo se van prendiendo las luces según el valor binario. Siguiendo en el ejemplo 1, ahora veamos una variante al código. Este sería el ejemplo 1.2. Esta variante interactúa con el puerto serial de la placa Arduino. El programa comienza con el inicio del puerto serial. Luego mandamos una impresión de prueba. En el método loop preguntamos si hay disponible algo en el puerto serial, con la función serial_available. Si existe algo disponible en el buffer, ingresamos a la condición y capturamos el valor con la función serial_read. La entrada nos devuelve el dato en su valor ASCII, por lo tanto nos devolverá un número del 48 al 57. Por ello, restamos 48 para obtener el valor numérico correcto. Por ejemplo, si ingresamos 0, nos devolverá 48, y si restamos 48, obtendremos 0. Luego invocamos a la función
register write, que realiza una función similar al ejemplo anterior, con la variante de que prende la luz LED de acuerdo al valor ingresado, del 0 al 7. Veamos ahora la simulación. Ingresaré el número 0. Vemos cómo prende el primer LED en la posición 1. Luego, ingresaré el número 1. Ahora vemos cómo prende el LED en la segunda posición. Finalmente, ingresaré el número 7 y prendió el LED en la posición 8. Finalmente, en el mismo ejemplo 1, tenemos una variante 1.3 que nos permite prender los LED desde un arreglo. Veamos esta variante. Aquí observamos un arreglo de 10 posiciones, el cual es inicializado con diferentes opciones de encendido de las luces LED. Además, observamos la función blinkAll, que recibe dos parámetros: la cantidad de veces encender y el tiempo de espera. Esta función solo se ejecutará una vez porque está en el setup. Veamos ahora la función loop. Aquí vemos un bucle del 0 al 9 que coincide con las posiciones del arreglo. En base a la posición, obtendrá el juego de luces que deberá encender. Ahora vemos la simulación. Notemos que prendió todo el juego de luces 2 veces, para luego dar inicio a la secuencia de luces obtenidas del arreglo. Eso sería todo respecto al ejemplo 1. Ahora veamos el ejemplo 2. En este ejemplo vamos a agregar un segundo registro de desplazamiento, duplicando el número de pines de salida que tenemos mientras continuamos usando la misma cantidad de pines desde el Arduino. Este nuevo registro deberá tener los mismos cables de alimentación y tierra, los cables rojos y negro. Además, se agregan dos conexiones que extienden la señal de clock y latch desde el primer registro hasta el segundo, y un cable azul que irá desde el pin de salida en serie, pin 9 del primer registro, hasta el pin de entrada de datos en serie, pin 14 del segundo registro. Luego agregaremos un nuevo juego de LEDs de color verde esta vez para poder diferenciar qué byte está yendo a qué set de LEDs. En el código se agrega una línea adicional. Esta línea enviará un segundo byte que obliga al primer registro de desplazamiento, que está conectado directamente al Arduino, a pasar este primer byte enviando al segundo registro, lo cual enciende los LEDs verdes. El segundo byte se mostrará en los LEDs rojos. Los LEDs verdes contarán desde 0 hasta 255 hacia arriba, y los LEDs rojos, mientras tanto, contarán desde 255 hacia abajo. Inicializando la simulación, vemos que los LEDs verdes cuentan hacia arriba y los LEDs rojos hacia abajo. En las líneas de código nuevas, en void loop, vemos que el shift out data pin clock pin con J como variable, empezando en 0, va hacia los LEDs verdes, y la segunda línea, que va contando en retroceso desde 255, va hacia los LEDs rojos. En el ejemplo 2.2, al comparar con el código del ejemplo anterior, se darán cuenta de que tuvo que cambiar un poco más. La función blinkAll ha cambiado a la función blinkAll 2 bytes para reflejar el hecho de que ahora hay 16 LEDs para controlar. Además, en la versión 1 las pulsaciones del latch pin estaban situadas dentro de las subfunciones latch shift pin A y latch shift pin B. Aquí deben volver a colocarse en el bucle principal para adaptarse a la necesidad de ejecutar la subfunción
dos veces seguidas, una para los LEDs verdes y otra para los rojos. Iniciando la simulación, nos daremos cuenta de que los LEDs verdes y rojos prenden en secuencia inversa, de acuerdo a cómo está en el loop. J va de 1 a 7 y en el otro va de 7 a menos J. De 7 a 0 con J en negativo. En el ejemplo 2.3, al igual que en el ejemplo 2.2, también aprovecha la nueva función blink all 2 bytes. La gran diferencia del 2.3 con el ejemplo 1 es que en lugar de una sola variable llamada datos y una sola matriz llamada data array, debe tener un data red, un data green, data array red y data array green, que tienen que estar definidos por adelantado. Esto significa que la línea data array J se convierte en data red igual data red array red y data green en data array green J. Además, los shift out se dividen en shift out data pin, clock pin, data green y shift out data pin, clock pin, data red. De esta manera se pueden manejar ambos arreglos de LEDs. Como pueden ver en la simulación, tiene que controlar en simultáneo ambos arreglos rojo y verde en secuencia. Eso sería todo. Muchas gracias.